el consumo de tabaco es la principal causa evitable de muerte. Se produce alrededor de 8 millones de defunciones anuales y son alrededor de 100 millones de muertes que se produjeron durante el siglo XX. A esto, por supuesto, hay que sumarle toda la comorbilidad y los gastos que genera el hecho de fumar. En la Argentina, el consumo de tabaco produce alrededor de 47.000 muertes anuales. La mayoría son por cáncer, enfermedad cardiovascular, EPOC y todo lo que es neumonía. Hay 5.000 personas que nunca fumaron y que enferman por ser fumadores pasivos anualmente. Los costos por el tabaquismo equivale a 1.2% del Producto Bruto Interno en nuestro país. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud, en su artículo 14, incluye la obligación que tienen los gobiernos de hacer medidas eficaces para que la gente deje de fumar y generar un adecuado tratamiento. También hay toda una historia post-COVID que con el uso de la virtualidad hace que las medidas de contención y de aproximación que uno tiene al paciente no solamente sean presenciales, sino que haya toda una contención virtual que ya más adelante la vamos a charlar. Bueno, un poco de historia respecto al tabaco, un dato de color, digamos. La planta es la Nicotiana tabacum, que es originaria del altiplano andino. Ya se sabía que desde las culturas precolombinas utilizaban el tabaco. 3.000 años antes de Cristo tenía fines medicinales, culturales, se decía que conectaba con los espíritus. Luego, bueno, con la conquista europea perdió este sentido cultural para empezar a hacer un uso más cotidiano. Siempre generó mucha curiosidad, tal es así que en el año 1571, en una expedición, viene el doctor Francisco Hernández de Bocallo, enviado por la corona española para que estudiara los efectos del tabaco, y él escribe un libro que es muy interesante, después si quieren lo pueden buscar con las cosas que dice, como que el tabaco servía para todo, que era analgésico, que la gente se podía realizar cirugías si estaban bajo los efectos del tabaco, que generaba apertura de las vías aéreas. Bueno, por supuesto que esto después todo cambió, pero bueno, es los primeros datos que se tienen. Se fumaba en forma de polvo, en principio no es que se fumaba, sino se aspiraba, el tabaco se dejaba secar y se aspiraba. También los primeros cigarrillos son de todo lo que es Centroamérica. Básicamente también la hoja del tabaco se dejaba secar y se envolvía en una hoja de maíz y se fumaba. Ya después, cuando con el tiempo los españoles ya empezaron a crear el papel, y en Europa cambió esta forma de hacer cigarrillos. Y la pipa también es casi precolombina. A mitad del siglo XVII la corona española tenía todo el monopolio del tabaco, sobre todo con México y Cuba, y ya a fines del siglo XVIII, principios del XIX, América anglosajona era la que tenía la prevalencia, era la mayor productora de tabaco, y en 1881 fue la primera vez que se hizo una máquina que formaba cigarrillos, o sea que hacía los cigarrillos, y ahí ya comenzó, digamos, la producción un poco más masiva. Bueno, lo más importante del tabaco es la nicotina, que es un alcaloide líquido que se sabe que tiene efecto insecticida. La nicotina genera adicción porque se une a los receptores colinérgicos que están en el cerebro y otros órganos a nivel presinápticos y producen la liberación de acetilcolina, noradrenalina, serotonina y dopamina. Por eso tiene este efecto psicoactivo tan importante. La mayoría de los fumadores son adictos a la nicotina. Casi el 90% va a experimentar síntomas de abstinencia al dejar de fumar, sobre todo entre las 24 y 48 horas luego de la cesación, y después van a ir disminuyendo. Bueno, acá tenemos una diapositiva con todos los componentes que tiene el tabaco, que es el cigarrillo. Del lado izquierdo tenemos lo que más por ahí, lo más médico. El cigarrillo tiene una fase gaseosa que está en el humo y otra particulada. Y claramente estos metabolitos se asocian a, por ejemplo, el cáncer. En el caso del benceno y el tolueno, por ejemplo, son hidrocarburos volátiles que se asocia sobre todo al benceno a las leucemias mieloides. Después todos los metabolitos de la nicotina, que son las nitrosamidas, que se asocian a también cáncer de vías aéreas y también de lo que es el tubo digestivo.
Y después las formas particuladas, que están los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son estos dos, el benzopireno y el benzoantraceno, que se asocian también a cánceres en la vía aérea. Y si uno le quiere explicar al paciente, fíjense en que hay cadmio, níquel, polonio, o sea, uno le podría mostrar este gráfico al paciente que muestra, con términos más coloquiales, de qué está formado, cómo está formado un cigarrillo. Tiene cera para velas, pintura, vinagre, metano, que es el gas de la alcantarilla, cadmio, tolueno, bueno, el monóxido y todo lo demás. Entonces, recién a principios de 1920 se empezó a encontrar la asociación del cigarrillo con estas enfermedades. En 1950 ya eran más claros los datos y a partir de 1986 ya se conocía que no solamente se asociaba al cáncer de pulmón, sino a otros cánceres. El mecanismo de acción de los cánceres, bueno, tiene que ver con estos metabolitos que hablábamos recién, la alteración del daño genético. Por ejemplo, si uno habla puntualmente del cáncer de pulmón, que es el que más frecuencia junto con el de laringe tiene la asociación de tabaquismo y cáncer de laringe y cáncer de pulmón, tiene que ver con el daño que produce a nivel del epitelio. Este en un principio se regenera, pero con el tiempo aparece un acortamiento de los telómeros y empieza a aparecer la metaplasia, el cambio en las células escamosas. Por otro lado, además, la nicotina en sí misma tiene un efecto cancerígeno porque tiene efectos sobre la disminución de la apoptosis, disminuye la apoptosis de las células, con los cuales hay células que acumulan mayor daño genético y además aumenta la angiogénesis de los tumores. Por eso se asocia, básicamente, si hablamos de cáncer de pulmón, el más frecuente es el carcinoma de células escamosas, después se asocia también con el de células pequeñas y el indiferenciado. Pero no solamente se asocia con esos cánceres, sino también con todo lo que es tubo digestivo. La vejiga también, el esófago, la cavidad bucal, se asocia también con cáncer de estómago, se asocia con cáncer de hígado. Esto es doble la asociación porque el cigarrillo en sí mismo produce aumento del cáncer hepático, además hay una asociación con el alcoholismo, con lo cual por eso también a veces es más frecuente. Tiene también una incidencia sobre el cáncer de páncreas, que esto es como lo más nuevo, sobre todo las nitrosaminas, que producen un aumento del calcio intracelular de las células acinares y generan la citotoxicidad y el posterior cáncer. Y también con el cáncer de riñón, ¿sí? Tiene más incidencia. Si hablamos de la enfermedad, de lo que es la inflamación, bueno, la EPOC ya lo hemos hablado en la guía, no vamos a hablar ahora de esto, pero por supuesto que es clara la asociación. El cigarrillo además genera una inflamación sistémica, por eso es muy común que uno cuando por ahí tiene un fumador pesado vea que tiene los glóbulos blancos altos o que tiene las plaquetas altas o una proteína C reactiva alta. Es porque hay una inflamación sistémica crónica, un aumento de los CD8 sobre los CD4, liberación de todas las interleuquinas, y esto en parte también se asocia al aumento de la enfermedad cardiovascular. Hay un aumento de todo lo que son las especies de oxígeno reactivos y hace que el paciente tenga más incidencia, más aterosclerosis y bueno, el desarrollo de infarto, la clara asociación que tiene el cigarrillo con todo lo vascular. También tiene más incidencia de osteoporosis. En las embarazadas, por ahí uno no piensa demasiado que una embarazada pueda fumar, pero en nuestro país alrededor de un 20% de las embarazadas fuman. Entonces hay que saber que los efectos adversos son tanto durante el embarazo, como ser abortos espontáneos, embarazos ectópicos, nacimientos de partos prematuros, desprendimientos de placenta, así como también los efectos que tienen sobre el bebé, con bajo peso al nacer, mayor incidencia de muertes súbitas, que se cree que tiene que ver con un desarrollo inadecuado o una adaptación a la hipoxia a nivel cerebral que se produce en los pacientes, en los bebés de las madres fumadoras, y bueno, y la exposición como fumador pasivo de los niños, que aumenta también el grado de asma, las infecciones respiratorias, las otitis,
un montón. No se encontró asociación todavía con cáncer en los niños, sí en los adultos. Se sabe que los que son fumadores pasivos tienen mayor riesgo de cáncer de pulmón y también mayor riesgo, casi el doble, de enfermedad cardiovascular. Bueno, otro dato a tener en cuenta con respecto a los pacientes fumadores son las comorbilidades, que nos van a servir para tenerlas presentes al momento de darle un tratamiento. Los pacientes tienen comorbilidades psiquiátricas, la más común es la depresión, que se da entre un 25 y un 40% de los pacientes. Entonces, cuando uno vaya a iniciar un tratamiento de deshabituación, tiene que fijarse en esto para ver qué tratamiento, si le tengo que asociar algún medicamento, le puedo dar o no. El alcoholismo también tiene una clara, entre un 15 y un 20% de los alcoholistas, de los tabaquistas pesados son alcohólicos y casi el 80% de los alcohólicos fuman. O sea que es una asociación bastante frecuente. Lo mismo con las drogas. Y otras comorbilidades van a ser todos los antecedentes personales que tenga el paciente para evaluar después el tratamiento farmacológico, si tuvo algún evento traumático, si está en una etapa de crisis, porque si el paciente está pasando por una situación extremadamente estresante, lo más probable es que no tenga éxito en el abandono. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Así como el ámbito del fumador, o sea, dónde trabaja, si tiene espacios libres de humo, si puede fumar tranquilamente, el trabajo que tenga. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los pacientes tabaquistas? Bueno, lo primero es que cualquier persona que se acerca al sistema de salud tiene que ser interrogado sobre el hábito de fumar o no, y si dice que sí, hay que registrar la cantidad de cigarrillos que fuma, durante cuánto tiempo, para calcular los paquetes años que tiene, registrarlo en la historia clínica, ver fijarse si el paciente ya intentó dejar de fumar, para evaluar después ese paciente si va a tener éxito o no en el tratamiento que nosotros le queremos dar. No solamente nosotros tenemos que preguntar, sino también cualquier profesional del ámbito de salud, sea médico, odontólogo, enfermera, aunque sea preguntar y darle un consejo breve, que a veces son 2 minutos, beneficios y perjuicios del cigarrillo. 2 segundos, eso también se está probado que aumenta la tasa de cesación. Y siempre, bueno, ver en qué etapa de la motivación está ese paciente para poder dejar de fumar. Ahora vamos a verlo bien esto en detalle. Entonces, ¿cómo evalúo en qué etapa está el paciente? Con 5 preguntas básicas. Primero, ¿usted fuma? ¿Ha fumado alguna vez? ¿Piensa dejarlo en los últimos 6 meses o ha intentado durante un día en el último año? ¿Piensa dejar de fumar el mes próximo? ¿Cuándo dejó de fumar? Bueno, esto a nosotros nos va a servir para ubicar al paciente en qué etapa está con respecto al cigarrillo, ¿sí? Siempre en la entrevista van a ver que cuando hablamos de tabaquismo y en general de todas las adicciones, tiene que ser una entrevista motivacional, o sea, una entrevista que tiene que estar con preguntas abiertas, sin juzgar, aceptando la ambivalencia que por ahí pueda tener el paciente. Tiene que ser una entrevista centrada en el paciente, explicándole que uno está para poder ayudarlo, para resolver, no juzgándolo, sino que al contrario, teniendo más una actitud abierta hacia el paciente que por ahí diciéndole no tenés que dejar de fumar. O sea, eso realmente demostró la entrevista motivacional tener más éxito en la tasa de cesación. Entonces, una vez que nosotros le hicimos esas preguntas en forma así abiertas y tranquilas, vamos a clasificar al paciente en qué etapa está. Este es el modelo de Prochaska y Di Clemente. Es un círculo porque justamente, como toda adicción, tiene un círculo en donde el paciente puede estar parado en distintas etapas. Por ejemplo, puede estar en una etapa de precontemplación. Esto es un paciente que fuma y no le interesa dejar de fumar, no le interesa, digamos, si le hace mal, si le hace bien, no está en sus planes. Esto es la etapa de precontemplación. De acá puede pasar a lo que se llama el cambio del conocimiento, la contemplación, que es decir, bueno, sí, yo sé que me hace mal, pero la verdad que ahora no estoy en condiciones de dejar de fumar. Si el paciente está en precontemplación o contemplación, las tasas de éxito van a ser muy bajas. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer una intervención breve, decirle, mira,
la verdad que el cigarrillo te hace mal por esto y por esto y por esto, vos te sentirías así, así, así si dejaras de fumar. Y una vez que uno le dio ese consejo, decirle, yo estoy para cuando vos decidas dejar de fumar. En todo caso, después lo charlamos, pensalo, listo, ya está. No vale acá empezar a tratar de convencerlo porque el paciente no tiene intención de dejar de fumar. Distinto es si ya cambia de actitud, entonces dice, en realidad sí, quiero, ya me molesta, es hora de dejar de fumar. Bueno, ya está en una etapa que se llama de preparación, que va a pasar a la etapa de acción. La etapa de acción es cuando ya el paciente está absolutamente decidido y va a dejar de fumar. Después viene la etapa de mantenimiento, que acá ¿qué puede pasar? Que esté estable o que tenga una recaída. La recaída hay que explicarle al paciente que es parte del proceso, que cada recaída aumenta la tasa de éxito posterior. O sea, no juzgarle, no decirle, no, bla. O sea, si es una recaída leve, bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué en ese momento? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo lo podemos mejorar? Pero que tratar de que no se escape y que vuelva a fumar otra vez. Pero tenemos que saber, tanto nosotros como el paciente, que la recaída es parte del proceso. ¿Sirve exponer los daños? Muchas veces, y yo lo he hecho también, uno dice, te voy a hacer una tomografía y te voy a hacer una espirometría, y entonces cuando veas cómo tenés el pulmón vas a dejar de fumar. Bueno, está demostrado que no sirve, entonces yo no debería, lo mismo que también se usa mucho en la medición del monóxido exhalado, tampoco serviría, ¿sí? Salvo, por supuesto, acá yo se los puse, quedan exceptuados los fumadores de más de 40 pack-years, en quienes uno tiene que buscar EPOC y cáncer de pulmón. Bueno, esos ya son otros pacientes que lo vamos a hacer, pero no con fines de mostrarle el daño, sino para evaluar que no tenga ninguna complicación. Pero bueno, así que esto no sirve en principio, salvo, después vamos a ver en un caso puntual en el que sí. Bueno. Y ahí es donde lo que estábamos hablando de las intervenciones breves o intensivas. Siempre se recomienda, mientras uno está evaluando la motivación del paciente, hacer una intervención breve, ¿sí? Que es averiguar, por eso son las 5A, averiguar sobre el consumo, aconsejar que lo bueno que es dejar de fumar, apreciar si el paciente está preparado, en qué etapa de la motivación está, si ya está preparado para dejar de fumar, ayudarlo en el intento y acordar el seguimiento. Todo esto tiene que ser una intervención más bien breve. Ahora, si el paciente tiene una alta adicción, que ahora vamos a ver cuáles son, o son fumadores pesados, o un paciente que requiere dejar de fumar ya, las intervenciones tienen que ser más intensivas. Entonces ahí ya es con un equipo multidisciplinario, generalmente con médicos especialistas en cesación tabáquica, porque ya son otro tipo de pacientes. Bueno, y otra cosa que nos va a servir mucho para el momento de decidir un tratamiento en un paciente tabaquista es la adicción que tenga ese paciente. No todos los pacientes tabaquistas van a ser iguales y la adicción no tiene solamente que ver con la cantidad de cigarrillos que fuma por día, ¿sí? Entonces sirve mucho, nosotros se lo pusimos en la guía, este esquema con puntaje. Lo que le preguntamos es, ¿cuántos cigarrillos fuman por día? Determinada cantidad tiene determinado valor, ¿sí? Después, ¿cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo? Esto es muy importante. Si el paciente lo fuma a los 15 minutos de levantarse, ya tiene una adicción bastante importante. Entonces, fíjense también el puntaje que se le da. ¿Fuma más a la mañana? También implica más adicción. ¿Tiene dificultad para no fumar en lugares donde está prohibido? Más adicción. ¿A qué cigarrillo le cuesta más renunciar? Si es al primero del día, también genera más dependencia, y fumar si uno está enfermo, también. Entonces uno con estas preguntas saca un score y ve el grado de dependencia que tiene. Si tiene una dependencia baja, moderada, alta o muy alta. Esto nos va a servir para ver qué tratamiento le vamos a dar. Si necesitamos medicarlo, si solamente con el tratamiento no farmacológico estamos bien. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento no farmacológico. Le vamos a dar mucha importancia, en este caso, al tratamiento no farmacológico, porque es casi, diríamos, hasta más importante que el farmacológico. Por eso el nombre de la guía, que es como una decisión compartida, un tratamiento compartido, porque
nosotros le podemos dar todas las herramientas al paciente, pero si el paciente no está decidido y no tiene la voluntad de dejar de fumar, no va a dejar de fumar, ¿sí? Por eso es muy importante lo que al paciente lo que el paciente desee. Va a haber pacientes que probablemente lo dejen solos y va a haber pacientes que les cuenten mucho más. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlo nosotros desde lo no farmacológico? Lo más importante es determinar lo que se llama un día D. O sea, se le dice al paciente cuando ya viene a consultar porque quiere dejar de fumar. Bueno, de acá a un mes generalmente se recomienda que no sea más de un mes el tiempo, pero con fecha, tipo, no sé, el 25 de julio vas a dejar de fumar. Y se le incita a que esa fecha se le informe a la familia, a los amigos, como también para generar más compromiso. Uno lo anota. Y ahí le preguntamos, ¿cuáles son o dónde sentís vos que son las situaciones de riesgo? Por ejemplo, ¿dónde sentís como que te va a costar más dejar de fumar? Por ejemplo, si está con otras personas, si cuando toma alcohol, cuando toma café, cuando se siente estresado, cuando va a un lugar determinado. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta ir a la casa de tal amigo porque ahí nos tomamos un whisky y nos fumamos un pucho. Bueno, eso él lo tiene que reconocer antes de empezar a planificarlo. Y a partir de ahí generar habilidades y afrontación y afrontamientos para poder resolver los problemas que se le van a presentar a ese paciente. Primero, anticipar y evitar las situaciones desencadenantes. Por ejemplo, si yo sé que ir a la casa de fulanito me implica fumar, bueno, durante por lo menos un mes o cuando esté con la mayor abstinencia, fulanito, no voy a ir a tu casa, ¿sí? Esa es una opción. Después, aplicar estrategias cognitivas, o sea, decirle al paciente que realmente va a ser un logro dejar de fumar, que lo está haciendo bien, que vea lo positivo que implicó. Generalmente uno le tiene que, o sea, los primeros beneficios se ven en la piel, en el dormir, en los sabores, en los olores. Entonces uno le tiene que repetir eso permanentemente al paciente. No sé, sentís que tenés mejor la piel, no sentís que olés mejor, que tenés mejor sabor, que tenés más aire cuando haces actividad física. Bueno, eso es muy importante reforzarlo durante el tratamiento y antes de dejar de fumar. Te va a pasar esto, te vas a sentir mejor. Después están lo que son las estrategias conductuales, o sea, cómo manejar el deseo de fumar. Tener alguna actividad distractiva, cambiar las rutinas, bañarse, escuchar música, tomar agua, tratar de evitar comer golosinas porque seguramente va a aumentar más de peso, pero todas las estrategias que uno le puede dar para que el paciente enfrente esas situaciones de deseo imperioso de fumar. Y además planificar estrategias sustitutivas. La urgencia de fumar generalmente dura entre 2 a 3 minutos, que es una urgencia imperiosa que el paciente se vuelve loco por fumar. Bueno, en ese momento salí a caminar, toma agua, lávate los dientes, come algún caramelo, mastica chicle, caramelo sin azúcar, ¿no? Dentro de lo posible. Después también tiene que tener el paciente el apoyo del equipo de salud. Entonces, uno lo que tiene que hacer es informar sobre la naturaleza del tabaquismo y las claves para el éxito. Informar por qué va a sentir adicción, explicarle que la nicotina es lo que le está dando esa adicción, recordar esto de que a los 2 o 3 minutos va a tener la urgencia, va a pasar, y alertarlo al paciente que no puede ni una pitada, ¿sí? Eso es muy importante, porque a veces, bueno, una pitada sonamos, no, ni una pitada, que se asuma como adicto y que implique que esto no puede pasar. Y después estimular la posibilidad, como yo les decía, lo efectivo, que hay muchas personas que dejaron de fumar, que se puede, que uno lo va a ayudar, que cuando pase el tiempo se va a dar cuenta de todos los beneficios que tiene el haber dejado de fumar. Después, ofrecer cuidado y responder a las inquietudes. Los pacientes van a tener situaciones ambivalentes. No es fácil dejar de fumar, por momentos se van a estresar y van a querer fumar y sentir de vuelta esa sensación. Entonces, bueno, explicarle que eso le va a pasar. Si alguna vez dejó de fumar, ver en qué momento volviste a fumar. Bueno, entonces tratar de evitar y de que concientice eso. Y después hacerlo reflexionar sobre las razones por las que quiere dejar de fumar. O sea, generalmente es porque me lo pidió mi hijo, porque me siento mal, porque me asusté. Bueno, eso hay que reforzarlo permanentemente.
Y después está todo lo que es el apoyo social y familiar. Como yo les decía, el soporte social es trabajar en la familia también. A veces la familia es la que no ayuda, porque si hay otros fumadores en la casa, bueno, entonces en ese caso hay que establecer lugares de la casa que no esté permitido fumar. Entonces, después tiene mucho éxito también las líneas telefónicas. Por ejemplo, nosotros en el Ministerio de Salud tenemos este 0800 que se le puede dar al paciente, que está en las 24 horas y que del otro lado lo va a atender alguien para ayudarlo en caso de que esté con alguna situación puntual que quiera resolver y no estemos nosotros en ese momento. Y después, bueno, también ayuda a ser el soporte uno de otras personas que quieren dejar de fumar. O sea, también sirve para invitar a sesiones donde se hable del tema, donde él pueda explicar lo que siente. Y acá les dejo, o sea, está probado que todo lo que sea contención a nivel virtual, que es lo que vimos después del COVID, hay una página, que es esta que yo les dejé acá, que está en la guía también, en donde hay una chica que se llama Florencia, que es inteligencia artificial, en donde el paciente se puede conectar inmediatamente con ella y va teniendo como un diálogo. Es inteligencia artificial, como si fuera el chat GPT, pero con una persona, no es una persona, sino es un dibujito, digamos, pero que le contesta como si estuviera interactuando. También hay aplicaciones en los celulares como el I Can Quit, que está validada y que sirve también, que da consejos, que va llenando el paciente determinados datos y le va diciendo, lo va felicitando. Es una ayuda que está aprobada también. Y después, bueno, todos los materiales de autoayuda. O sea que todo eso es lo que necesita de contención la familia, nosotros, los medios virtuales, lo va a ayudar seguramente más fácilmente a dejar de fumar. Bueno, y el tratamiento no farmacológico, que como yo les decía, es menos importante que incluso el no farmacológico, o sea que la contención tiene que ser primero no farmacológica y después sí, en determinados casos, agregar lo farmacológico, que realmente aumenta la tasa de cesación. ¿Y a quién le vamos a dar tratamiento farmacológico? A las personas, o sea, si las personas tienen baja adicción y fuman menos de 10 cigarrillos día, o fuman y no fuman todos los días, bueno, la verdad que no se recomienda dar sustitutos ni ningún tratamiento farmacológico. Sí se recomienda ayudarlo con todo lo que hablamos recién de lo no farmacológico. Ahora, pacientes que ya tienen adicción que fuman entre 10 a 20 cigarrillos, vamos a tener estas 3 herramientas. 2 en realidad, los sustitutos nicotínicos, el bupropión y la vareniclina, que en este momento está en pausa porque está suspendida acá en la Argentina y en el mundo, el Champix, porque bueno, se vio que tenía altas concentraciones de nitrosamina, entonces se están haciendo estudios para ver si se puede llegar a relacionar con algún cáncer, entonces está suspendida. O sea que hoy por hoy en el país tenemos los sustitutos de nicotínicos y el bupropión. Con respecto a los sustitutos nicotínicos, bueno, lo que cumplen la función según lo que usemos son agonistas de los receptores nicotínicos. Entonces cumple la función de la nicotina, por eso reduce la ansiedad, a veces el aumento de peso. Está contraindicado en lo que es infarto agudo de miocardio, en el último mes, angina inestable, arritmias que pongan en riesgo, en peligro la vida, embarazo y lactancia, esto después lo vamos a hablar un poquito mejor. Y se usa desde el día D, o sea, el día que él decidió dejar de fumar, empezamos con el tratamiento con los sustitutos. ¿Qué se puede usar como sustitutos? Tenemos los chicles. En el país están los chicles. Son de 2 miligramos generalmente, se usan durante 8 a 12 semanas, como dijimos desde el día que uno decide dejar de fumar, son de venta libre. Antes de recomendarlos hay que revisar el estado bucodentario porque a veces si hay alteraciones en la articulación temporomandibular o hay implantes, a veces se pueden salir, entonces primero tenemos que tener el ok del odontólogo. El chicle se usa cada 1 a 2 horas, reemplazando a 2 cigarrillos. O sea, si por ejemplo el paciente fumaba 20 cigarrillos por día, va a mascar 10 chicles de 2 miligramos, ¿sí? La dosis efectiva son 21 miligramos, por eso alrededor de 10 chicles. A veces puede producir insomnio, entonces uno lo da hasta las
hasta las 16 horas, pongamos, ¿no? Pero esto depende también de la adicción del paciente. Y durante 8 o 12 semanas. Se le dice al paciente que lo mastique lentamente. Primero va a tener un sabor picante. Cuando lo deja un ratito apoyado en el carrillo y cuando ve que pierde el sabor, lo vuelve a masticar nuevamente hasta que el sabor desaparezca. Los efectos colaterales que puede tener es inflamación de la mucosa, dolor mandibular, hipo, dispepsia y retardan, como dijimos, la ganancia de peso que se produce al dejar de fumar. Otra opción de sustitutos son los parches. Los parches tienen un efecto diferente porque como la cantidad de nicotina es permanente, lo que produce es una desensibilización de los receptores. Entonces no es el pulso de nicotina como es un cigarrillo, sino que en esto se lleva como más tiempo. Hay que colocarlo en zonas limpias del cuerpo, se rota el sitio de aplicación porque puede producir eritema y lesiones en la piel. Si lo usa durante el baño hay que controlarlo que no se despegue. Y vienen de 14 y 21 miligramos. Puede usarse como dosis fijas o escalonadas, es lo mismo, son alrededor de 8 semanas, pueden ser 12 también. Se puede dejar todo un día, pero si el paciente, por ejemplo, no duerme, se lo puede sacar cuando duerme. Y también puede suspenderse gradual o abruptamente, esto es lo mismo. Puede producir náuseas y mareos, lo que hablamos del eritema, e insomnio, sueños vívidos que a veces desaparecen si uno evita ponerle el parche durante la noche. Otra opción que también está en la Argentina son los comprimidos de nicotina, que los comprimidos vienen de 1 miligramo. La dosis es la misma, o sea, de 14 a 21 miligramos recomendado, y la diferencia que tiene con los chicles es que en vez de masticarlo se tiene que disolver en la boca, es como una pastillita, como una pastilla, como un caramelo. Y acá tienen ustedes, según los cigarrillos que consuma el paciente, la dosis de nicotina que estaría absorbiendo, bueno, y cómo los podemos ir reemplazando. Ven que hay chicles también de 4 miligramos, hay parches de 21 miligramos. Esto más o menos como para tener una idea. Recuerden que estos sustitutos se ponen desde el día que el paciente deja de fumar. Bueno, la otra opción medicamentosa es el bupropión. El bupropión en realidad es un antidepresivo que cuando se empezó a utilizar se veía que los pacientes dejaban de fumar, entonces se lo empezó a estudiar más y ahora ya tiene casi una utilidad prácticamente total para lo que es la deshabituación tabáquica. La dosis recomendada de bupropión es entre 150 a 300 miligramos día, generalmente de 8 a 12 semanas. Uno empieza con, esto la diferencia que tiene con el resto es que tiene que comenzar entre una semana a 15 días previos al día D, porque tenemos que lograr que alcance la concentración suficiente. Entonces, generalmente la primera semana se le dice al paciente que tome un comprimido de 150 miligramos y que a partir de la segunda semana agregue 150 más. Que se da generalmente 8 de la mañana, 16 horas. ¿Por qué? Porque como puede producir insomnio, se prefiere dar a un horario más temprano. O sea que la dosis más óptima son 300 miligramos, ¿sí? Generalmente si se usa menos, no es necesario bajarlo en forma escalonada. Si está usando 300 miligramos, cuando uno lo suspenda hay que hacerlo en forma gradual. El efecto colateral más importante es el insomnio y la xerostomía, puede producir cefalea también. Y las convulsiones se producen solo en el 0,1% de los pacientes. Pero bueno, por eso una de las contraindicaciones absolutas son convulsiones o antecedentes de haber tenido un TEC, trastornos de la alimentación también, el uso de otros inhibidores de la monoaminoxidasa, arritmias graves, hipersensibilidad. Y las relativas son el alcoholismo y el embarazo, ¿sí? Y después tener en cuenta que interactúa con el alcohol, con los otros antidepresivos, con el litio. Bueno, y la vareniclina, que en este momento fue como un furor, pero después está suspendida, sépanlo, se recomienda, era de 1 a 2 miligramos día, se ponía también en forma escalonada durante 12 semanas, y se hacía generalmente 0,5 3 días, después 1 miligramo, 0,5, y hasta llegar así a los 2 miligramos por día. Por ahora está, como mostró un exceso de nitrosaminas, está suspendida. Ahora, en los pacientes que tienen
alta dependencia, muchas veces lo que vamos a tener que hacer es combinar terapias. Si uno solamente va a dar sustitutos nicotínicos, bueno, va a tener que ser en las dosis más altas, ¿sí? O otra asociación que suele servir y que es bastante, que tiene buena respuesta, es el bupropión combinado con los sustitutos, ¿sí? Teniendo en cuenta esto que decíamos de que el bupropión comienza 15 días antes del día D. También se puede usar, por ejemplo, parches y chicles, porque el parche tiene el efecto crónico de la nicotina y el chicle tiene el efecto pulsátil que tenía el cigarrillo. Así que también esa es una asociación posible en los que son muy fumadores. Bueno, los fármacos de segunda línea los tienen ahí, son la clonidila y la nortriptilina. La verdad que no tienen indicaciones y tienen varios efectos adversos. Se pueden utilizar en casos puntuales y ya son más de manejo del especialista. Bueno, y acá tiene un algoritmo que no se ve muy bien, pero a mí me gustó, está en la guía del Ministerio de Salud de tabaquismo. Entonces, como ven, persona mayor de 18 años, le preguntamos si fuma todos los días. Si me dice que no, igual le aconsejo. Bueno, qué bueno, porque la verdad que cigarrillo... Si dice que sí, lo anoto en la historia clínica y me fijo la cantidad que fuma y los años que fuma. A todos les tengo que dar el consejo de los riesgos de fumar y tratar de ver con un estilo motivacional en qué momento si el paciente está listo para dejar de fumar. Si el paciente no está listo, está en la etapa precontemplativa o contemplativa que hablamos, bueno, le decimos, bueno, yo lo que les digo muchas veces es, trata de fumar los cigarrillos que te gustan, no los que fumás y prendés y tirás. Es muy importante también lo económico, o sea, sacá la cuenta de lo que gastás, sacá la cuenta Yo le diría eso, pensalo, listo, ahí quedó. Ahora, si el paciente sí quiere dejar de fumar en el próximo mes, o sea que ya está en la etapa más de acción, bueno, ahí sí, ya todo lo que hablamos. Y si el paciente tiene una alta dependencia, voy a tener en cuenta el tratamiento farmacológico que hablamos recién. Si no tiene una alta dependencia, refuerzo todo y puedo llegar a darle un chicle por ahí. Pero bueno, eso va a depender del paciente. Y sí, el control, fíjense, cada 3 a 6 meses, si logró y hasta estar seguros de que el paciente realmente dejó de fumar y no tiene una recaída. Bueno, las recaídas, como decimos, siempre felicitar y siempre trabajar sobre los logros. Bueno, tuviste una recaída, no importa. Fue mucho lo que lograste, llegaste hasta acá, acordate lo que te costó. Siempre desde lo motivacional. Ver si el paciente no tiene falta de apoyo para dejar de fumar. A veces es la misma familia la que tira para atrás. Si el paciente no está pasando en alguna situación, crisis vital, y lo podamos ayudar desde otro lado. Si el paciente no tiene síntomas de abstinencia intensas, hay pacientes que no toleran y entonces, bueno, uno tendrá que aumentar el tratamiento o a veces puede dar medicación hasta durante un año, ¿sí? Si lo que le preocupa es la ganancia de peso, los pacientes que dejan de fumar se sabe que aumentan entre 4 a 5 kilos. Eso es lo normal y se le explica al paciente qué le va a pasar. Que no trate de aumentar más, o sea, que no aumente más porque ya va a aumentar efecto cardiovascular. Entonces, lo ideal es que más de 5 kilos no, reforzar la actividad física, reforzar los sustitutos más sanos, que no sean un caramelo, algún dulce. ¿Sí? Y si tiene una recaída puntual, bueno, tratar de mejorárselo. Bueno, esto es lo que yo les decía, de aumentar hasta que puede ser un año el tratamiento farmacológico e incentivar sobre todo la actividad física. Es muy importante que el paciente empiece a hacer actividad física primero para que deje el sedentarismo y después además porque es donde primero va a sentir que está mejor. Y va a ganar menos peso. Entonces siempre es muy importante la actividad física. Bueno, los tratamientos no avalados. Acá les puse el hermoso cigarrillo electrónico, que vio que uno va en el auto y ve por ahí que de una ventanilla se está prendiendo fuego el auto. No, es un cigarrillo electrónico. Esto no está recomendado para nada, es más, el ANMAT lo prohibió. Recuerden que en el 2019 en Estados Unidos hubo alrededor de 6.000 personas con neumonitis provocados por cigarrillos que se cree que tenían vitamina E.
y que eso fue lo que lo provocó, pero 68 de esas personas fallecieron. O sea, al estar prohibido, todo lo que se vende en Mercado Libre y todo es artesanal, no es legal, entonces en realidad uno no sabe que está fumando el paciente. Así que es muy común en los jóvenes, vapean un montón y hay que explicarles que es tanto tan malo como el cigarrillo o peor, porque en realidad no saben ni siquiera lo que están fumando. Otro tratamiento que no se recomienda es la cisticina, el Todacitam, que no es que no se recomienda porque no tenga efecto. De hecho, todo lo que es Europa, probablemente dentro de poco lo tengamos acá. Está mucho en Europa, la cisticina estaría reemplazando al Champix. Es un agonista de la nicotina, o sea que tiene un efecto como si fuera un sustituto, que se usa en comprimidos. Por ahora no podemos decir nada porque acá no fue evaluado y no hay, ¿sí? Después, bueno, se recomiendan usar benzodiazepinas, otros ansiolíticos, porque generalmente cambiamos adicción por otra y no se vio que aumentara la tasa de cesación. Y después, bueno, acupuntura, biofeedback, láser, hipnosis. Hay gente que le resulta, pero en realidad es porque hay gente que quiere dejar de fumar. Pero bueno, hay evidencia científica, yo los dejo, hacelo, si te sirve, suma, digamos, pero no hay evidencia científica de que aumente la tasa de cesación. Bueno, niños y adolescentes, lo que ya hablamos, tengan en cuenta que los chicos fuman, entonces es importante preguntarlo, y es donde más tenemos que actuar también, ¿no? Las embarazadas, bueno, las embarazadas es un capítulo que uno piensa, bueno, está embarazada, no fuma. Como yo les decía, el 20% de las embarazadas en Argentina fuman. Entonces, es muy importante en este grupo, por todos los efectos que ya hablamos, que produce en el parto, en el bebé y en el posterior, en el desarrollo posterior, en la adultez de esos bebés. Entonces, es importante preguntar y ver tanto si fuman o si está expuesta a un ambiente tabáquico. Por eso hay que preguntarlo. Las estrategias, bueno, acá sí, esto es lo que... Vieron que yo les dije que para la población en general no servía exponer el riesgo. Bueno, en el caso de las embarazadas se vio que sí. Uno puede hacer la medición de monóxido de carbono exhalado y mostrarle, decirle, mira, esto es el monóxido, el gas intoxicante que le está llegando a tu bebé. Y sobre todo se vio que la intervención sirve mucho si se asocia haciendo paralelamente una ecografía. O sea, que la mamá esté viendo al bebé mientras se está midiendo su monóxido de carbono. Y realmente cuando ven y se le explica, las tasas de cesación son importantes. Así que por esto sirve. Ustedes habrán escuchado muchos obstetras que le dicen, bueno, mira, antes de que te pongas nerviosa, fumate 1 o 2 cigarrillos. No, eso está mal. Tiene que dejar de fumar sí o sí, ni uno, dentro de lo posible, por supuesto. Y en las embarazadas lo ideal es no usar medicación, pero si la embarazada sigue fumando, bueno, podemos usar los parches, los chicles e incluso el bupropión en casos puntuales, ¿sí? Por supuesto es poca la evidencia que hay para el uso, pero se usa porque es tal el perjuicio de fumar en el embarazo que se prefiere poner los efectos del bupropión. Las personas internadas es lo mismo que hablamos, a veces es un momento ideal para que deje de fumar, o sea, hacerle toda la conserjería, ver cuando se vaya de alta, bueno, si podemos iniciar a veces los parches también mientras está internado y no tiene ninguna contraindicación, se pueden iniciar. Todo paciente oncológico, el HIV también mejora el tratamiento si uno los hace dejar de fumar. Bueno, nada más. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. Nada. Bueno, le vamos a mandar la guía como siempre y la clase también grabada que ahora vieron que está como subida en YouTube. Así que en todo caso las pueden ver ahí y es un YouTube abierto, así que se puede ver, por suerte tenemos varias vistas. Bueno, gracias.